Muy buenas tardes a los presentes físicamente y a las personas presentes en el medio virtual. Bien, me imagino que este es un espacio común, un lugar común, lo que voy a decir ahora, pero en tan pocos minutos no nos da tiempo de decir todo lo que nos gustaría decir acerca de los fenómenos que estamos investigando, ¿no? Bueno, en primer lugar es un placer estar aquí. Muchas gracias, doctor Ávila, por la invitación, la acogida de este seminario internacional aquí en la ciudad de Córdoba. Bien, pues me toca hablar sobre fluidez lectora en estudiantes adultos inmigrantes, cuáles son los retos y las dificultades, porque bueno, en este proyecto Multilit, en el que se encuentra ahora el grupo de investigación REAL, nos habíamos marcado también como objetivo el poder conocer cómo es la lectura de los estudiantes adultos migrantes, ya que habíamos estado trabajando en este ámbito con estudiantes adultos formados, ¿no? Y habíamos recogido una serie de evidencias en función de las hipótesis de nuestra investigación y demás. Ahora tenemos nuevos objetivos, tenemos nuevas hipótesis de trabajo y he titulado Dificultades y retos precisamente porque no es lo mismo. Bien, una vez más, parece que vamos a encontrarnos con algunas dificultades, inconvenientes, aspectos que no estaban previstos, ¿no? Entonces, he preparado un pequeño prólogo, a pesar de tener tan pocos minutos, hay que tener fe. Después, un estado de la cuestión, bien, para poder concretar a qué me refiero con eso de los retos y las dificultades. Una breve pincelada acerca del perfil del alumnado que nos hemos propuesto investigar y, por último, hablar acerca de cómo podríamos medir la fluidez lectora en este ámbito. Y eso serían prácticamente nuestras conclusiones también, ¿no? Bien. Prologuemos. En primer lugar, dejar claro, ¿no?, que no hay un periodo crítico para la lectura. A cualquier edad se puede aprender a leer, ¿no? Queriendo así diferenciar un poco lo que son las habilidades lectoescritoras de esa habilidad natural de adquisición del lenguaje, según nos haya tocado en suerte en el lugar en que hayamos nacido y demás, ¿no? Bien, se aprende en contextos académicos. Aquí está la cuestión, aunque contextos formales, digámoslo así. Aunque la familia es también muy importante. La lectura de regazo y todas esas cuestiones, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la infancia. Pero aquí estamos hablando de adultos. Y también sabemos que hay una serie de principios que son universales y otros que son específicos de las lenguas. Y este asunto, junto con esto otro que quiero decir ahora, adelantándolo un poco, eso de el milagro de la lectura, porque realmente cuando se acerca a investigar acerca de qué procesos intervienen en el desarrollo de la habilidad lectora, es poco menos que asombroso todo lo que sucede en tan breves instantes de tiempo, tan breves que quienes ya aprendimos a leer en su día no somos conscientes de ello porque son procesos ya automatizados. Por lo tanto, aparece ya una primera palabra clave para explicar la fluidez lectora, que es la automatización, ¿no? Entonces, bien, leer en diferentes lenguas es distinto porque los sistemas ortográficos son distintos. Pero en cualquier acto de lectura, al menos ese es uno de los principios que me gustaría destacar, en la lectura no solo van a importar los recursos visuales, la decodificación de ese código ortográfico que simbolizan mediante signos la señal acústica. No solo ese reconocimiento visual es importante, sino que también es muy relevante la competencia oral adquirida. En cierto sentido, se podría decir que leer no es solo ver, sino que también es saber oír para saber interpretar, ya que la lectura es la sonorización, ¿no?, de algo que está normalmente en silencio, la lectura competente, que es la lectura silenciosa, frente a la lectura oral, ¿no? Bien, en un pantallazo a mí no me corresponde. Yo creo que el honor, o sea, esto sería un sacrilegio como filólogo, hablar y mostrar una imagen de un cerebro teniendo una neurocientífica aquí con nosotros, a Miguel Besón, pero se trata de ideas también muy, muy simples. Para entender un poquito el concepto ese de la lectura como una obra milagrosa, ¿no?, ya que distingue a nuestra especie, hemos desarrollado esa habilidad de perpetuar, como decía Quevedo, ¿no?, los textos escritos sirven para hablar con los muertos, es decir, perpetuar las ideas
y nuestra cultura, todo nuestro bagaje, ¿no? Que va acumulando en las sociedades, civilizaciones, etcétera, ¿no? Bien, todo eso está cartografiado hoy día a través de la neurociencia, ¿no? El cerebro ha sido cartografiado. Se puede decir que la década de los 90 fue la eclosión de la neurociencia por la cantidad de evidencias que se fueron aportando, y en lo que respecta a la lectura, el siglo XXI parece que ha sido también como el descorche de una botella de champán. Bien, y cuando uno se acerca ajeno al mundo de la investigación, yo trato de hacer esta charla lo más divulgativa posible, a la lectura, puede ver que las zonas neuronales, los circuitos neuronales, el cableado, ¿no? que se está aquí poniendo en marcha, ocupa por un lado áreas especializadas en la pronunciación y en la articulación, áreas especializadas en los estímulos visuales, reconocimiento de las letras, las grafías, etc. Y áreas atencionales, ¿bien? Y áreas de acceso al significado. Bien, pues todo eso ocurre en milésimas de segundo. Y básicamente me gustaría que se quedaran con dos ideas. Leer es esencialmente el proceso de obtener información de un texto escrito, pero en ese proceso quedémonos con dos ideas. Van a intervenir una ruta fonológica, una vía que tiene que ver con lo oral, y otra ruta léxica, que es la visual, digamos. Estímulos visuales y estímulos orales. Detengámonos ahí. Pero sí me gustaría decir que en un seminario sobre multialfabetización, alfabetización múltiple, vemos ya como la lectura en sí es multimodal y ocupa a muchísimos sentidos. El movimiento, incluso lectura con tacto, para aquellas personas que tienen déficit de visión, ¿no? La lectura, por tanto, es ya de por sí multisensorial. Bueno, como evidencia también de ese magnífico milagro que es la lectura, seguro que todas las personas, las que están aquí presentes en el salón y las que están cómodamente en otros espacios conectados por internet, pueden leer este texto que, sin embargo, no ha sido bien escrito. ¿Cierto? Bien. Ese es el proceso de automatización al que quería hacer referencia, y destacar también cómo el cerebro lector es un gran generador de expectativas y que con indicios va desencadenando, construyendo la información, ¿no? Con simples indicios ya basta para formar la palabra completa, pero claro, eso es así cuando se ha podido crear una representación mental sólida de lo que es la codificación ortográfica del sonido. No es otra cosa que la lectura, es la decodificación de esa codificación escrita. Bien, pues como digo, el siglo XXI en lo neurocientífico, pero también en el ámbito del estudio de la lectura, ha sido de vital importancia, porque a principios de este siglo, en el año 2000, tuvo lugar un metaanálisis que significó para el estudio del proceso lector y de la fluidez lectora un punto de inflexión, como fue el informe del National Reading Panel, ¿no? Habíamos dicho antes que la lectura básicamente es el proceso de obtener información. Para un investigador, lo importante de esa definición es investigar, conocer, describir cuáles son los mecanismos y los componentes que actúan, que se activan, ya hemos visto en el cerebro todo lo que hay, para poder obtener esa información y, por lo tanto, para hacer que la comprensión emerja. En las aulas, que sé que hay muchos profesores, yo me considero un profesor, y además de español como segunda lengua en primer lugar, si tuviera que describirme, pues como sé que hay muchos compañeros y compañeras que nos están siguiendo, en el aula la lectura normalmente es la comprensión. El marco común europeo de referencia básicamente describe esta destreza, bien, esta actividad comunicativa de la lengua a partir de la comprensión, así está desglosada, hasta que apareció al fin Lasliam, bien, y esa guía acerca de la adquisición de la lengua y el aprendizaje de segundas lenguas para adultos inmigrantes, pues por primera vez nos habla de cómo se lee por niveles. Y hay una descripción sobre el modo lector, que era algo fundamental para nosotros los profesores. Es cierto que la finalidad última, como digo, de la lectura es la comprensión, pero también para llegar hasta ahí, para poder diagnosticar, para saber qué actividades preparar, estaría bien poder conocer con un mayor nivel de descripción qué procesos, cómo se va leyendo en según qué niveles. Claro, se estaba partiendo de que los estudiantes de español ya eran personas formadas, alfabetizadas. Aún así, aunque sean alfabetizados, era un trabajo necesario, y Lasliam lo ha hecho.
nos explica cómo leen sílaba a sílaba, palabra a palabra, en diferentes niveles, que luego podremos ver en los diferentes perfiles. Bien, este trabajo que se presentó en el año 2000 del National Reading Panel nos hablaba de 5 componentes. La comprensión lectora emerge, fijaos, a partir de la oralidad, de la conciencia fonológica, la conciencia de los sonidos, de la segmentación, cómo podemos las palabras segmentarlas, bien hasta unidades mínimas. La incidencia también del dominio del principio alfabético, ¿no? Es decir, conocer, estar alfabetizado. Ahí es donde muchos profesores que trabajan con inmigrantes pues, se encuentran justamente trabajando con los procesos que no estaban descritos en otro documento y que ahora LASLEAN nos ofrece una luz bastante orientadora, ¿no? El vocabulario es fundamental, claro. A más vocabulario oral, más facilidad para la lectura. Lo primero es la oralidad. Y una cosa es el vocabulario oral y otra cosa es el vocabulario lector. También convendría hacer esas dos categorías, sobre todo para entender también la fluidez. Luego vendría la fluidez y la comprensión lectora. Es a partir de 2000 que empieza el interés, digamos, no que empiece, antes había estudiado también fluidez, pero se renueva el interés por la fluidez lectora, bien, y empiezan a aparecer multitud de estudios. Bien, no da tiempo de detenernos mucho ahí. Paso a la siguiente idea. De esos estudios ha cristalizado una metáfora, ¿bien? Y es la metáfora de Pikulski y Sharp, aquella del puente, la fluidez lectora como un puente entre la oralidad, la comprensión del lenguaje, del conocimiento fonológico y demás, y lo escrito, el reconocimiento de palabras. Para mí es un honor hablar después del profesor Emilio porque es un gran conocedor de lo que es la alfabetización y evidentemente ha hablado ya de un elemento que es de vital importancia y lo ha hecho además de una forma bastante divulgativa y bastante afectiva. Bien, la palabra. El reconocimiento de palabras es el eje fundamental de la fluidez lectora. ¿Va? Bien, pues la fluidez lectora en L1, en investigación sobre el proceso lector en L1, es un puente entre la oralidad y los símbolos escritos, ¿no? Bien. Sin embargo, en segundas lenguas ese puente no está del todo claro. Hay menos investigación en L2 de la que puede haber en L1, bien, y a la hora de conocer si la fluidez lectora es un indicador de competencia lectora y a más fluidez hay mayor comprensión textual, pues hay resultados contradictorios. Bien, a esta dificultad, porque claro, leer en una segunda lengua para personas alfabetizadas es leer en dos lenguas, esta dificultad quizás no la encontramos en el estudiante inmigrante que no ha sido alfabetizado. Bien, pero sí nos encontramos con otras variables como son el dominio de otras lenguas en su oralidad, el hecho de que sea un sujeto plurilingüe, el hecho de que no lo podamos comparar enteramente a un niño tal y como llega a la escuela para adquirir la alfabetización, porque este niño llega con más caudal léxico, más caudal de vocabulario oral, más experiencia oral con la lengua de la que pueda tener un estudiante inmigrante que además muchas veces pues, también se encuentra en una situación de marginalidad por su propia condición de persona con déficit en la alfabetización, etcétera, ¿no? Entonces la investigación parece que ha quedado un poco también ahí en ese ámbito de lo marginal. Se han llegado a describir hasta 6 perfiles de lectores inmigrantes. Esto es una enorme dificultad a la hora de pensar qué pruebas vamos a diseñar para investigar el desarrollo de la fluidez lectora, cómo funciona el proceso lector en adultos migrantes que aprenden a leer. Hombre, también me gustaría, antes de que el tiempo se me acabe y me echen de aquí, me gustaría dejar clara la idea de que la fluidez no se puede definir en términos absolutos. Porque muchos profesores y profesoras que nos están escuchando también dirán, sí, pero es que yo estoy en el proceso de alfabetización, ¿cómo me voy a poner a probar o a plantearme o calentarme la cabeza con el tema de la fluidez lectora si mis niños y mis niñas todavía no leen, están alfabetizándose, ¿no? Bueno, pues no es una cuestión de todo o nada. Es decir, la fluidez tiene sus fases, tiene su trayectoria. La investigación, que digo, no es mucha, en la investigación del proceso lector en adultos migrantes no es mucha, pero sí parece indicar que la lectura en adultos que están aprendiendo a leer sigue una trayectoria muy similar a la de los niños cuando aprenden a leer en las escuelas, ¿no? Salvando todas esas distancias que he mencionado algunas. El reconocimiento de palabras igualmente es un elemento que es eje para el desarrollo de la fluidez lectora. Pues bien, si vamos a investigar la fluidez lectora en adultos
personas no alfabetizadas, pues evidentemente el estudio lo centraremos en la fluidez lectora oral, ya que la fluidez lectora silenciosa, que lo hemos investigado en otros proyectos de investigación, en este mismo grupo y con compañeros que están aquí y que ya han intervenido también, pues es el modo de lector competente, el del adulto, la persona ya formada, ¿no? Entonces, alfabetizada y que lo domina. Dentro de las posibles pruebas para medir la fluidez lectora oral, que es el reto, poder dar evidencias y compartir con la comunidad de compañeros y compañeras interesados en estos asuntos, pues nuestros hallazgos, ¿no? Pues la fluidez lectora oral no tiene por qué centrarse en textos. Se puede empezar a partir del nivel de la palabra. Podemos trabajar con listas de palabras, leer esas palabras para ver ese reconocimiento visual del código escrito, hacer pruebas con pseudopalabras, palabras que no son palabras, bien, son como palabras inventadas, pero que nos sirven para poder medir y conocer su nivel de dominio en lo que respecta a lo fonológico, bien, porque son los dos modos que interactúan y compiten a la hora de acceder a la comprensión del texto. Como hay 6 perfiles, desde no alfabetizados hasta personas que sí han sido alfabetizados, pero en otros sistemas ortográficos o que han recibido poca instrucción, el reto es precisamente ese. Es decir, llevar varias pruebas, tener varias pruebas seleccionadas y ver qué nos encontramos, porque hasta ahora lo que estamos viendo es que en una misma clase, en un mismo grupo al que vamos a investigar, pues nos encontramos con personas de diferente perfil. Entonces, habrá que elaborar pues, diferentes pruebas para poder medir la fluidez lectora. Muchísimas gracias por la atención.